Bienvenidos una vez más a este canal. Les saluda Mauricio y hoy estaremos terminando la parte 2 del capítulo 7 del libro de Daniel. Así es que para empezar tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, estamos llenos de gratitud por permitirnos nuevamente estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender de una forma sencilla tus mensajes de amor encontrados en la profecía. Bendice esta presentación y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 7. Vamos a compartir la pantalla. El capítulo 7 y nos está hablando acerca de los reinos en conflicto. Y esta es la parte 2, vamos a terminarlo, que son los versículos del 13 al 28, que aquí también nos habla sobre el proceso judicial y el juicio final. Empezamos con el versículo 13 y 14, dicen así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El versículo 3 empieza diciendo: Miraba yo en la visión de la noche. Daniel ya nos ha informado de que estas revelaciones se produjeron sobre su lecho, en el versículo 1, por la noche, en el versículo 2. Los enunciados en primera persona son frecuentes en estas misivas. Vi, contemplé, consideré. Esta vez nos recuerda la noche, quizá porque el drama de la contemplación de los seres divinos hace ahora una transición de imagen al rememorar la experiencia. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Una vez más, Dios ha desviado su atención de la tierra a la corte celestial. Y hay una secuencia entre este versículo y los versículos 9 y 10. Podemos ver tronos puestos, que es una sala de juicio establecida. De ahí vemos el anciano de días se sienta a juzgar. Luego se abren los libros y después el Hijo del Hombre llega al anciano de días. Y vemos que al final el Hijo del Hombre recibe su reino. Esa es la secuencia que encontramos entre los versículos 9 y 10. El Hijo del Hombre entra en la sala del tribunal cuando el proceso judicial está en marcha o ha concluido. El contexto debe guiar nuestra comprensión. El Hijo del Hombre es una frase que Jesús aplicó a sí mismo. Lo podemos encontrar en Mateo 24:30. Y la mayoría de ellas se refieren a su segunda venida. En el Antiguo Testamento se utiliza 107 veces, dejando claro que se refiere a un ser humano. Dios se refiere a Ezequiel con esas palabras 93 veces. Por lo tanto, la alusión es simplemente que Daniel está viendo a alguien como un ser humano. Específicamente, el texto de Qumran de Daniel no dice hijo de hombre, es uno como un ser humano. La redacción hijo de hombre se inició alrededor del año 100 después de Cristo en el libro de 4 de Esdras y en el primero de Enoc 46. Contextualmente, la imagen y su escenario muestran que él es algo más que un mero ser humano, embelleciendo el enfoque en el propio Jesús dentro del contexto de ese Apocalipsis del Nuevo Testamento. Jesús indica a los expositores bíblicos que acudan a Daniel, Mateo 24:15 y Marcos 13:14. De este modo se llama la atención sobre el Mesías, que se encuentra en una época del fin de los tiempos. Los eruditos aún debaten quién podría ser este hombre. En el versículo 18, los santos del Altísimo se refieren a este Hijo de Hombre a través de la representación del reino. Solo un ser divino tendría santos
o seres santos. Daniel está observando al Mesías. Esta también es la opinión predominante entre los antiguos judíos. Y resulta intrigante la parábola de Cristo sobre el sembrador, que la encontramos en Mateo 13, 24, 43. Es el Hijo del Hombre quien sembró buena semilla, versículo 24 y 37. Y tiene un reino, versículo 41, que se desarrolla en un escenario judicial donde buenos y malos tienen sus recompensas. Esto se ha estudiado extensamente y las alusiones a Daniel 7, 13 y 14 en un escenario del fin de los tiempos son asombrosas y sorprendentes. Así esta imagen de Daniel 7 del juicio y la venida de Cristo adelanta nuestra comprensión a un mensaje del fin de los tiempos. La evidencia se refuerza a través del apóstol Juan, cuando observa a un ser al que se refiere como uno semejante a un hijo de hombre, Apocalipsis 1:13 y 14:14, que es una traducción exacta del arameo. Aquí en Daniel 7:13, la observación de Juan va acompañada de que se trata de Jesús, Apocalipsis 1:18, y su descripción es similar a lo que vio Daniel en el capítulo 10, versículo 4 al 6 y 10, refiriéndose a cierto hombre. En Daniel 7, 13 y 14 está implícita la doble naturaleza de Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Es semejante al hombre que acude a Dios para recibir su reino. Tanto Jesús como el tiempo del fin están en el punto de mira. He aquí con las nubes del cielo que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Las nubes se asocian a menudo con la divinidad. Ahí hay una lista de versículos, por ejemplo, Éxodos 13 del 21 al 22, Jeremías 4:13. Jesús había dicho a 4 de sus discípulos que la señal de su venida estaba directamente relacionada con las nubes. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Aunque aquí en Daniel 7:13 la venida es al anciano de días, la imagen es de preparación para su regreso a la tierra. La tradición judía identifica esas nubes con ángeles. Una vez más, la fusión de las imágenes del Hijo del Hombre con las nubes, el reino y la venida son términos asociados con el último período de tiempo de la tierra. Versículos en Salmos, versículos 18, 10, 97, 2 y 4. Su venida al anciano de días es uno de los pocos ejemplos del Antiguo Testamento que aluden a una separación entre el Hijo de Dios y Dios Padre. Su venida sobre las nubes sugiere que está a punto de regresar al planeta Tierra, ya que esa es la señal de la segunda venida. El versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino. Hay que revisar la secuencia de acontecimientos de la visión para comprender el contexto. Iniciamos con Babilonia, que es un león, Medo-Persia, oso, Grecia, leopardo. Luego vimos Roma como una bestia indescriptible. Luego Roma papal, un cuerno pequeño. Y vemos que comienza el proceso judicial, el juicio de Dios Padre. Y luego vemos una reaplicación de la bestia. Y después vemos Cristo en las nubes se traslada al anciano de días. Y vemos después Cristo, Hijo de Hombre, recibe su reino eterno. Esa es la secuencia que llevamos hasta ahorita. Y para recibir su reino, Jesús se convierte en rey. Debido a esta secuencia, no puede referirse a la inauguración de Cristo cuando ascendió al cielo. Sin embargo, Pablo también dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La evidencia sugiere que Cristo recibió la posición legal de realeza en su ascensión, pero esa función se retrasó hasta que se completó otra misión clave. Primero asumió el dominio sobre la iglesia. Nos lo dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aunque se señala que Jesús está en el trono de su Padre, Apocalipsis 3:21, Hechos 2:33, después de la ascensión, Pablo lo describe en un papel sacerdotal. Este papel es el de ser pastor y mediador de los increíbles beneficios de la cruz. Él reina en el trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Cuando Él venga, se mostrará como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. ¿Y cuándo ocurre eso? En la séptima trompeta, justo al final. Dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El templo de Dios es entonces abierto en los cielos, en el versículo 19 de Apocalipsis 11. Y la obra de Cristo como sumo sacerdote, mediador, dentro de sus recintos está completa. Y así el escenario de Daniel 7:14 muestra esta secuencia. Comienza el proceso judicial, o sea, juicio de Dios Padre. Jesús actúa como nuestro abogado defensor durante esos procedimientos. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos que sigue que pisa las nubes en preparación para venir a esta tierra a recibir a los santos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra se levantarán a causa de él. Así sea. Amén. Apocalipsis 1:7. Después vemos que justo antes de venir recibe formalmente su reino. Apocalipsis 11:17 dice, diciendo te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado para ti tu gran poder y has reinado. Y después en secuencia vemos que vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es Apocalipsis 19, 11 y versículo 15 al 16. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y justo después de los mensajes de los tres ángeles, Juan vuelve a ver a Jesús como el Hijo del Hombre. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro,
y en la mano una hoz aguda. Nos dice Apocalipsis 14:14. La escena de Daniel 7, 13 y 14 se presentó por primera vez en los Salmos, Salmos 2 y el 110. Jesús relaciona el Salmo 110 con Daniel 7 en Mateo 26:64 y Marcos 14:62. Esteban vio estos acontecimientos en su martirio, Hechos 5, 55 y 56. Nos dice el Salmo 2, dice, versículo 2 al 9, contra Jehová y contra su ungido. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Y similar nos dice el Salmo 110, del 1 al 6, dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Juzgará entre las naciones. Y así Cristo reina ahora sobre el reino de la gracia. Él está funcionando como sumo sacerdote, especialmente mientras el proceso de juicio avanza por el anciano de días. Jesús puede ser visto como nuestro abogado y amigo en esa escena de la corte. Justo antes de que Él venga por segunda vez, Él recibe la realeza del reino físico. Cuando Él venga, eso habrá ocurrido. ¿Y por qué se le concedió un reino? Versículo 14 nos dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Esto significa que cuando se establezca el reino de Cristo, será un gobierno físico, que es un lugar seguro para todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos los otros reinos en esta visión son reales y tangibles. Contextualmente, así será el reino de Cristo. 14 continúa diciendo, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto revela que su reino universal llega al final del gran plan de redención. El dominio y gobierno de Cristo serán para siempre. En el Apocalipsis se anuncia otro proceso judicial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 12. Dice, vi tronos. Ellos, o sea, los santos, se sentaron en ellos. Y el juicio es dado a ellos. Y también los libros se abrieron. Es entonces cuando se produce la revisión de todos los expedientes de los no salvados. Y las pruebas sugieren dos fases de juicio. Uno, que es dirigido por el anciano de días. Después del primer levantamiento del cuerno pequeño, esto llevaría al fin del cuerno pequeño. Y dos, dirigido por los santos en el milenio, después de la segunda venida. Después del segundo levantamiento del cuerno pequeño, de Daniel 8, 9 al 13, un evento de tiempo solamente. Los santos están en el cielo y vamos a la casa del Padre de Cristo. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La visión ha terminado. Gabriel viene entonces a ayudar a Daniel con explicaciones y más pistas sobre lo que está ocurriendo. Versículo 15 al 18 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En el 15 encontramos que se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Daniel se sintió profundamente afectado por esta palabra de Dios. Ya había experimentado una emoción similar de asombrada consternación cuando escuchó el sueño de Nabucodonosor de que el rey comería con las bestias del campo. Recordemos que en el capítulo 4, Daniel quedó atónito durante una hora y sus pensamientos los turbaron. Y una reacción similar volvería a invadirle en el versículo 28 de este capítulo. ¿Qué fue lo que más le perturbó? Pronto veremos qué es lo que hicieron el cuerno pequeño y su aterradora bestia. Ni siquiera la visión del Hijo del Hombre y del Anciano de Días eclipsó su reacción negativa ante esta cuarta bestia y su cuerno blasfemo. La Reina Valera, hablando de en medio de mi cuerpo, en realidad viene de las palabras en medio de mi vaina. Y esto solo se encuentra en Job 27:8. Los antiguos rabinos hablaban de que el cuerpo era la envoltura del alma. En medio de mi cuerpo estoy afligido y profundamente preocupado. Los antiguos hebreos también decían que de mis entrañas salió compasión o emoción fuerte. Es probable que la expresión de Daniel fuera similar a la nuestra de hoy. Siento esto desde el fondo de mi corazón. El versículo 15, y en las visiones de mi cabeza me asombraron. La revelación profética le alarmó. El autor Collins del libro Daniel cita la opinión de Montgomery diciendo que nuestra expresión moderna sugiere que las visiones me producen mucha ansiedad. Así pues, en dos sentidos Daniel es singularmente transparente acerca de sus sentimientos. Esto es muy instructivo para nosotros. Si este gigantesco estadista y mensajero designado por Dios está tan profundamente perturbado, la misiva es algo que debemos estudiar con intenso interés. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Dos seres divinos han sido centrales a esta visión, pero las imágenes sugieren ahora que otro ser de la sala del tribunal celestial se encontraba cerca de donde probablemente estaba Daniel en la visión. Este ser funcionaría ahora como un ángel intérprete dentro del contexto de la visión, similar a Ezequiel 44 y Zacarías 1:9. En el capítulo siguiente, el capítulo 8, versículo 16, se menciona específicamente a Gabriel como intérprete. Por lo tanto, es probable que uno de ellos sea él. Algunos incluso creen que Daniel presenta a este ser como un asistente del trono o asistente celestial. Es interesante que Daniel, el hombre, sea el intérprete en los capítulos 4 y 6 y Gabriel, el ángel, sea el intérprete en los capítulos 7 al 12. Esto revela una transición en el género y en el contexto entre las dos mitades del libro. En esta escena visionaria, Daniel tiene libertad para conversar con este ser celestial. Hacia el final del libro, a Daniel se le permitirá conversar con Cristo de nuevo dentro de una escena visionaria, en el capítulo 12. Versículo 16 dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Claramente Daniel tenía un deseo apasionado de saber más de lo que Dios le estaba transmitiendo. No solo el mensaje creaba ansiedad, sino que la misiva estaba incompleta. Del mismo modo, Dios nos invita a indagar sobre la verdad. Santiago lo ilustra maravillosamente. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Daniel pregunta, Gabriel interpreta. Sin embargo, algunas cuestiones quedarían sin explicación. Para Daniel,
Ese era el plan de Dios. Para nosotros, ahora todo está abierto a nuestra comprensión. Ahora viene la aclaración de Gabriel sobre la visión. Versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Los conceptos de reyes y reinos son intercambiables en los sueños y visiones de Daniel. En el sueño de Nabucodonosor, él era la cabeza de oro en la imagen. Capítulo 2, versículo 38. Sin embargo, la cabeza era también el rey, el reino babilónico. En el capítulo siguiente, el macho cabrío era el rey de Grecia, aunque el único cuerno de su frente era el primer rey. El capítulo 8, 21. Así pues, el macho cabrío no es un solo rey, sino un reino. Y esta misma regla en la que se amalgama la descripción del rey y reino se observa más adelante en las profecías del rey del norte y del rey del sur, en el capítulo 11, que representan reinos enteros, incluida incluso la sucesión de reyes o líderes. Aquí en el versículo 17 las cuatro bestias representan a cuatro reyes, y en el versículo 23 el cuarto es un reino. 17 dice que se levantarán de la tierra. El verbo se levantará está en el tiempo arameo peal, representando la acción anticipada de la bestia, levantarse o se levantará. Daniel estaba en Babilonia bajo su último gobernante cuando estas palabras fueron dadas. Gabriel dice que los cuatro se referían al futuro y que surgirían de la tierra. Este es un cambio repentino de la información. Se trata de una profecía llena de símbolos únicos. Daniel 2 define los cuatro reinos mediante una gran imagen metálica. Aquí los mismos cuatro reinos surgen inicialmente del mar, símbolo de pueblos, naciones, lenguas. La representación se cambia ahora a un futuro apocalíptico, con cada uno de esos reinos saliendo de la tierra. Aunque los versículos 2 y 8 reflejan un paralelismo con el reino de Daniel 2, el versículo 12 revela que son metáforas de algo nuevo. Y las imágenes de las bestias que salen de la tierra nos indican que se trata de un nuevo reino de bestias. La palabra tierra en la Biblia tiene dos significados básicos. Uno, local, especialmente para la nación de Israel. Dos, universal, toda la tierra. También puede personificarse, especialmente en referencia a los habitantes malvados. El contexto es importante. Si no hay calificativos, el significado inmediato sugiere que del planeta Tierra surgirán o se manifestarán estos poderes. En Daniel 8, el carnero representa a Medo-Persia y es una metáfora del reino de Cristo. El áspero macho cabrío representa a Grecia y es una metáfora del reino de Satanás. Así, no solo hay una aplicación literal de la bestia, sino que Dios llama nuestra atención primero a una comprensión simbólica y luego a una metáfora del fin de los tiempos. Así en el Apocalipsis, la declaración de que ha caído Babilonia es otro ejemplo de una de estas bestias apocalípticas del final de los tiempos. Gabriel nos está diciendo a través de Daniel que el mayor interés en estas criaturas es el tiempo del fin. Ese es su tema. El intérprete habla como si Babilonia, al igual que los imperios sucesivos, fuera todavía un futuro. Si esto es así, entonces debería haber un vínculo secuencial entre estas criaturas y el reino final de Dios. Eso es lo que introduce el versículo siguiente, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Los santos serán descritos pronto en los versículos 21 y 22. Ellos son los verdaderos miembros futuros del cumplimiento del pacto del Nuevo Testamento, el Israel espiritual de todas las naciones. El adjetivo hebreo kedosim se usa aquí como sustantivo para los santos. Antiguamente esa palabra sugería seres celestiales. Contextualmente,
La imagen es de un cuadro escatológico del pueblo de Dios cuando se hayan convertido en sacerdotes y reyes. Los líderes y herederos del reino son siempre personas. Esto situaría a las bestias del versículo anterior dentro de ese mismo período de tiempo. El Altísimo es plural en arameo. El anciano de días y el Hijo del Hombre han sido los seres divinos contextualmente en este capítulo. Estos santos son súbditos seguidores de esos seres. El 18 dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los reinos terrenales se funden aquí con el reino mesiánico en su imagen escatológica final del nuevo cielo y la nueva tierra. Vemos 4 reinos, literal, del populacho, del mar, históricamente. También 4 reinos, metafórico, aparecen en el planeta Tierra. Ahora lo vemos escatológicamente. El reino eterno, literal, dado al cuerpo de los santos, celestialmente. También hay una fascinante asociación del reino de Dios en este capítulo. En versículos 13 al 14, el Hijo del Hombre recibe el reino, y aquí en el versículo 18 los santos reciben el reino. Juntándolos surge este cuadro escatológico único. Vemos el Hijo del Hombre y los santos reciben el reino de Dios en un escenario en el momento del fin, visionario de Daniel. Cristo recibe su reino al fin de 4 metáforas de bestias. Los santos reciben el reino al final de 4 metáforas de bestias. Esta visión enlaza con los increíbles himnos de victoria y recompensa expresadas en el Apocalipsis, que para Cristo, Apocalipsis 11:15, 12:10, 17:14 y 19:16. Por los santos, Apocalipsis 1:6, 2:26 y 22:5. Todo esto es una bella representación del reino celestial, pero ¿qué implica? Al final se celebran las bodas del Cordero con su esposa, Apocalipsis 19:7. Cuando esto ocurra, Jesús y los santos se desposarán como marido y mujer para compartir eternamente el reino. No es de extrañar el impresionante lenguaje del Apocalipsis. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas pruebas de la conexión de Daniel 7 con el Apocalipsis son abrumadoras. Nótese el pensamiento adicional que Daniel registra respecto al dominio y reino de Cristo, que no será destruido, con los santos poseyendo el reino para siempre por los siglos de los siglos. Esto a su vez enlaza de nuevo con ese hermoso cuadro del Apocalipsis. Solo el Hijo del Hombre es digno de recibir el reino, pero Él concede graciosamente una escritura de ese reino a todos los que creen en Él. Les has hecho un reino, dice Apocalipsis 5:10. Sigue versículo 19 al 22, nos dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es fascinante que la primera respuesta de Gabriel a la ansiedad de Daniel por la visión fuera una declaración resumida contrastando los reinos. Todo lo que ha visto pasa de un dominio temporal, terrenal, a un dominio eterno. Jesús responde de manera similar en el capítulo siguiente. Gabriel le pregunta en nuestro nombre,
sobre el poder del cuerno pequeño terrenal. Apocalipsis 8:13. Y Jesús responde señalando un tiempo en el que la santidad será vindicada en el Daniel 8:14. Vemos reinos terrenales que es temporal, y esto es histórico y metafórico, pero vemos el reino celestial que es eterno, y también ahí está la morada de los santos. Dios tiene en mente que veamos esta visión de conjunto. Estas profecías son dinámicas y prospectivas. Entramos en el flujo de sus maravillas en desarrollo a medida que profundizamos en su estudio. Esto a su vez invita a prepararnos con urgencia para el reino celestial. Daniel quiere más detalles. Puede que haya comprendido al menos el significado histórico de los primeros tres, pero ese cuarto, versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. A continuación, el vidente nos cuenta cómo recordaba que era la cuarta bestia del versículo 7, adornando los detalles. Dice, distinto de todos los demás en apariencia, sumamente espantoso en apariencia, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, y que la bestia solía devorar, desmenuzar y pisotear los restos con sus pies. Y basada en las imágenes del reino del sueño de Nabucodonosor, esta terrible bestia es Roma. Esas garras de metal, junto con sus dientes de hierro, representan su movilidad y poder para agarrar y retener a su presa, retratando su letal comportamiento destructivo. Aunque la cuarta bestia tenía un aspecto horrendo, el interés de Daniel se centraba en los cuernos, especialmente en el cuerno pequeño, que había sido personificado. Versículo 8. Daniel interroga a Gabriel con gráficos recuerdos. El escenario, entonces tuve deseo. 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Vemos que de aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas muy grandes. Y también tenía el deseo de saber, cuyo aspecto era más robusto que el de sus compañeros. Y aunque el cuerno pequeño es diminutivo en el versículo 8, aquí es más grande que los otros cuernos. Su prominencia se relaciona claramente con sus características humanas que desafían a Dios y a sus santos. Sus ojos le daban un aspecto intimidatorio. Su boca es temible por sus palabras amenazadoras. Parece que esto fue lo que más asustó a Daniel. Ese corpulento cuerno es un poder inteligente empeñado en hacer daño. De hecho, la estructura de su interrogatorio revela una preocupación forzada, sin esperar a que Gabriel responda a cada cuestión. Parece excitado y estresado en el interrogatorio, casi queriendo plantear todas las cuestiones de un tirón. Parece tener la necesidad de desarrollar un preámbulo a la preocupación explícita por el cuerno pequeño. ¿Por qué? El versículo siguiente revela la cuestión delicada. El 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y existen paralelismos en otras partes del registro. Uno, la horrible bestia. Dice, devoró y desmenuzó y pisoteó con sus pies lo que quedaba de él. Recapitulación en el versículo 19. Pisoteó con sus pies lo que quedaba de él. Actividad similar del macho cabrío. Capítulo 8 de Daniel, versículo 7. Lo echó por tierra y lo pisoteó. En Apocalipsis vemos que los gentiles hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Así es que también hay paralelismo con el cuerno pequeño. Vemos que derribó a tierra algunas de las huestes y de las estrellas y las pisoteó. En el capítulo 8 de Daniel, versículo 10. Y el rey hará su voluntad y se exaltará a sí mismo y se engrandecerá sobre todo Dios y hablará maravillas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se cumpla la indignación
porque lo que está determinado se cumplirá. Daniel 11:36. 10 cuernos hacen guerra contra el Cordero. Apocalipsis 17 del 12 al 14. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Y le fue dado poder sobre todo linaje y lengua y nación. Apocalipsis 13:7, la parte final. Si es que las imágenes sugieren que la cuarta bestia de Daniel con su cuerno pequeño es similar al macho cabrío y su cuerno pequeño, final de Daniel 8, a la bestia del mar de Apocalipsis 13 y a la mujer y a la bestia de Apocalipsis 17. En todas esas profecías el diablo o dragón es el poder operativo que está detrás de todo. Y una vez más se nos invita fuertemente a apartar la mirada del modelo histórico de Daniel 2 y referido en los primeros versículos de este capítulo 7 hacia las metáforas escatológicas que presentan. La mayor parte de Daniel capítulo 8 al 12 y el libro de Apocalipsis están presentando un segundo ascenso de un poder romano del que el mundo estará enamorado y por el que los santos sufrirán. Versículo 21 dice: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. ¿Qué significa la palabra prevalecer? Yekel en arameo. Significa contextualmente que el pueblo de Dios está indefenso y perseguido. El lenguaje figurativo utilizado en otras partes del texto antes mencionado sugiere un tiempo muy difícil para los santos. Algunos pueden incluso ser martirizados, gráficamente representado en el quinto sello, en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Los dos testigos de Apocalipsis 11 nos dan una visión adicional de esto. Allí el trabajo de dar a la tierra su última advertencia e invitación es presentado. Entonces, cuando la misión es cumplida, ellos son matados o silenciados. No pasa mucho tiempo hasta que son resucitados y van al cielo, representando la segunda venida. Hay un límite a esta persecución que se muestra en el siguiente versículo por la palabra hasta. El cuerno pequeño bestia prevaleció hasta que algo revierte la marea de la batalla. El cuerno pequeño es el anticristo que pervierte el evangelio. Es el inicuo, a quien Dios matará con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Cristo es representado como la palabra de Dios, espada en su boca. Apocalipsis 19:15. El anticristo del Apocalipsis es el portavoz de Satanás, retratado como blasfemo. Esto confirma el significado de las grandes palabras del cuerno pequeño de Daniel. La falsa doctrina aleja a la gente de Cristo. 22 dice: hasta que vino el anciano de días. La persecución y blasfemia continúan hasta que venga el anciano de días. Esta es una pista de tiempo. Al principio, el lector causal podría considerar a Cristo conocido también como el Padre Eterno, Isaías 9:6, como este ser dando a entender su segundo advenimiento, pero se trata de algo más profundo. Las imágenes sugieren que Dios Padre ha concluido su obra judicial. Ha tomado una decisión a favor de los santos. Esto termina automáticamente el poder del cuerno pequeño, dando a entender que Él no es un santo. Dios Padre fue representado por primera vez en visión al comienzo de una escena de juicio como el anciano de días. Esa identidad continúa. La persecución de los santos continúa en esta visión hasta que ocurre una transición en la escena del juicio y cuando los santos toman el control. Esto sugiere que ahora hay dos grupos, los santos y los no santos. Además, ha llegado el momento en que el reino de Dios está totalmente constituido. El 22 dice: y se dio el juicio a los santos del Altísimo. El Apocalipsis lo describe como un período milenario.
Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así es que vemos el anciano de días, Daniel 7 del 9 al 10, y dice, verdaderos y justos son sus juicios, Apocalipsis 19:2. En Daniel 7:22 vemos al anciano de días y vemos en Apocalipsis 19:2, porque ha juzgado a la gran ramera Babilonia y ha llegado a su fin. En Daniel 7:22 se dio el juicio a los santos. Apocalipsis 24 dice juicio dado a ellos. En Daniel 7:22 llegó el tiempo y en Apocalipsis 24 miramos ese tiempo como el milenio. En Daniel 7:22 los santos reciben el reino y en Apocalipsis 24 tronos en los que se sientan los santos. Apocalipsis 11:17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y esto es profundo. ¿Qué juicio dirigido por Dios se da ahora a los santos? ¿Y qué papel judicial desempeñan los santos? Puesto que en los santos ahora han comenzado a reinar con Cristo, el juicio primero debe haber sido acerca de elegir quién se salvaría. Ahora a los santos se les da la tarea de revisar la justicia, de tratar con la decisión de la corte, de rechazar a los malvados. El anciano de días se acaba de dictar una decisión justa en favor de los santos. La atención se centra en el fin de los tiempos con la imagen de la bestia y el poder del cuerno pequeño, sujetos a la era final del juicio divinamente dirigido. Luego Daniel continúa, el 22, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y esto repasa lo revelado en el versículo 18. Vemos que en el presente de Daniel, el anciano de días, comienza el juicio, es el centro del trono de Dios y otros tronos establecidos. Luego el tiempo llega, ese tiempo será la segunda venida y debe ocurrir aquí justo antes del milenio, Apocalipsis 19:1. El juicio dado a los santos en el milenio, Apocalipsis 20. Los santos que son reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo reinando con Cristo por 1000 años. Y el futuro anticipado, los santos poseen el reino postmilenio. Reinarán por los siglos de los siglos, Apocalipsis 22:5. Y la larga pero informativa pregunta de Daniel ha terminado, pero de gran valor fue como detalló la secuencia de los acontecimientos y su cronología. El versículo 23 al 25 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Si es que 23 dijo así. Esto anuncia la continuación de la explicación de Gabriel en los versículos 17 y 18. El interés de Daniel se centraba en la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Esto se aborda ahora. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos.
En el género de la imagen de Nabucodonosor, esto sería sus piernas de hierro, el imperio romano. El poder o reino que evolucionó después de que el imperio romano comenzara a desmoronarse fue la Roma papal. Hay más a esa visión o sueño que lleva discurso. Los pies se convierten en hierro y arcilla, una mezcla que debilita ese duro metal. Luego se mencionan los dedos de los pies, 10 supuestos. Versículo 41 y 42 del capítulo 2. Los 10 dedos son de la misma mezcla de arcilla y hierro que los pies, los que sugiere la coexistencia de 10 poderes asociados. Aunque a menudo se enumeran las naciones arias, los estados pontíficos son 10: Imola, Bolonga, Faenza, Ferrara, Ancona, Osimo, Umana, Toscana, Calabria y Córcega. La metáfora del fin de los tiempos representan las 10 divisiones mundiales que han hecho las Naciones Unidas, los Estados Unidos y el Club de Roma. En Daniel se presenta una doble aplicación para los reinos secuenciados, una histórica y dos escatológica. Reflexiones afirmativas respecto a esta última vemos en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino de Dios destruye a los otros reinos que están coexistiendo todos al mismo tiempo. Y vemos que la piedra que Nabucodonosor vio cortada de un monte, otro reino, representa a los 144,000 y su obra global para terminar el Evangelio. 2. Vemos que esa piedra rompe todos los reinos de hierro, bronce, arcilla, plata y oro al mismo tiempo. De nuevo, esto revela la coexistencia de todos esos reinos en una metáfora del fin de los tiempos. Son despedazados juntos. Capítulo 2, versículo 35. Y la piedra se convierte en una montaña que llena toda la tierra, simbolizando que todos han oído el Evangelio y tienen conocimiento de Dios. Isaías 11:9. Y su reino se establecerá entonces para siempre. Punto número 3. Vemos que Daniel ya ha señalado que a las bestias salidas del mar se les prolongará la vida. Luego están los mensajes del fin de los tiempos. Cristo viene a obtener su reino. Los santos toman el reino para poseerlo para siempre. Justo antes del reino de Dios, esta cuarta bestia somete, conquista o rompe todos los reinos de la tierra. Es un poder global tiránico romano. Finalmente su cuerno pequeño llega a su fin, en el versículo 26, aplicando a la bestia con él. Daniel 7 se centra en el tiempo del fin. Esas bestias se mencionan inicialmente en un contexto de reino antiguo. Definen como metáforas a los grandes protagonistas del fin de los tiempos. La cuarta bestia es el Vaticano basado en Roma, Apocalipsis 17, que posee 10 cuernos. Para entender este escenario del fin de los tiempos, una pista muy útil se encuentra en Apocalipsis. Una mujer que representa una iglesia está sobre una bestia que es reino y estado, cuyas cabezas se llaman 7 montes o colinas. Esto representa históricamente a la ciudad de Roma. Una iglesia que se sienta sobre las cabezas representa el control sobre el reino representado por la bestia. Ese capítulo describe la Iglesia Católica Romana y su Estado Vaticano al final de los tiempos. Esa bestia también tiene 10 cuernos que recibirán poder como reyes por una hora o corto tiempo con la bestia. Eso ocurre más tarde, como se ve en Apocalipsis 13, cuando esos cuernos son entonces coronados. El mundo ha sido dividido en 10 regiones por las Naciones Unidas, el Club de Roma y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta imagen del papado, bestia del mar parecida a un leopardo con 10 cuernos, siendo honrado y adorado por el mundo, se vuelve a dibujar en Apocalipsis 13.
en una representación del fin de los tiempos. Satanás y sus secuaces son íntrigamente representados como Grecia, como un leopardo, luego como un áspero macho cabrío en Daniel 8, como con un cuerno pequeño terminal. Y todas las descripciones revelan que el papado se alzará como potencia mundial en asociación con las 10 regiones de la tierra. La bestia es representada como viciosa, devorando y pisoteando la tierra. Aunque el foco inicial es esta bestia, el centro del discurso es la carrera final de su cuerno pequeño, el inicuo, con su ascenso y posterior caída en la segunda venida. Versículo 23. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta descripción es del poder papal romano ejerciendo su influencia justo al final. Es una profecía aún pendiente. La imagen es la de un poder geopolítico y una tiranía contra cualquier oposición. Existe la tentación de atribuir tales profecías a la Edad Media. Sin embargo, el contexto avanza rápidamente hasta el final de los tiempos, en la segunda y última fase del papado romano. Apocalipsis 13:3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Eso es tomado del Conflicto de los Siglos, la página 553. Y las imágenes sugieren la destrucción de lo que Dios y su pueblo habían establecido anteriormente en la tierra, con lazos similares en el libro de Apocalipsis, con lenguaje de blasfemia y fornicación. El foco está en la devastación espiritual que lleva a un movimiento apóstata llamado Babilonia. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El cuarto reino está basado en Roma. Estos 10 cuernos, reyes o reinos, le dan su poder. Esto se observa con mayor detalle en la bestia de color escarlata de Apocalipsis 17:3, que tenía 10 cuernos. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Allí una ramera montaba a la bestia simbolizando a una iglesia apóstata. Una mujer en profecía representa una iglesia. Aquí en Daniel 7, los 10 cuernos dan poder a la bestia, pero intrigantemente un 11º cuerno surge en breve que tiene control especial de 3 de los 10 cuernos. Esto representa al mismo poder que la ramera del Apocalipsis. Apocalipsis 17 revela un vínculo entre la iglesia, sea mujer, y el Estado, bestia, en el que la iglesia controla al Estado. La Iglesia Católica Romana, desde el Tratado de Letrán de 1929, encaja perfectamente en esta imagen. Daniel 2 introdujo por primera vez los 10 reinos o regiones en sus 10 dedos, de hierro y barro, simbolizando una mezcla de iglesia y Estado.
¿Qué 10 reinos o reyes dan fuerza y poder a la bestia romana? En 1941, la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, propuso que el mundo se dividiera en 10 divisiones como primer paso hacia un orden mundial nuevo. En 1957, Alice Bailey, líder de la Casa Teosofía, escribió que el mundo debe primero reorganizarse en esferas de influencia o regiones antes de poder organizarse en un gobierno mundial. Y estas propuestas avanzaron hacia una fase de aplicación cuando un académico e industrial italiano, Aurelio Pesei, fundó el Club de Roma en el año 1968. Y esta organización, que actúa como influyente grupo de reflexión, ha buscado soluciones a problemas globales de economía, al cambio climático, recursos alimentarios mundiales, perseveración de la vida salvaje, problemas de población y paz internacional. También dividieron el mundo en 10 regiones en el año 1973. Sus objetivos geopolíticos eran similares a los de otros grupos interesados en un orden mundial nuevo. Al igual que las Naciones Unidas y la Iglesia Católica Romana, las Naciones Unidas adoptaron más recientemente divisiones geográficas mundiales similares. Estas 10 divisiones emergentes están representadas por la imagen de los 10 cuernos o 10 dedos del pie en Daniel 2 y 7 y en Apocalipsis 13 y 17. Esto a su vez forma una base única para las narraciones apocalípticas del mundo que se maravillará tras una bestia basada en Roma justo al final. Con 178 embajadores actuales representados en Roma, estas naciones apoyan una tendencia geopolítica que pronto dará al papado el dominio mundial de todas estas regiones del mundo. Así es que veamos de nuevo la explicación de Gabriel, la reaplicación. 4 bestias, 4 reyes o reinos de la tierra en el versículo 17. Pero hay una pausa. Nos dice, los santos poseerán entonces el reino eterno de Dios, versículo 18. Después vemos cuarta bestia, diferente de todas, somete, controlará toda la tierra, versículo 23. Y 10 cuernos de esa cuarta bestia, o 10 reyes o reinos, versículo 24, le dan su poder. Así es que vemos ahí en una gráfica 4 bestias, y también la cuarta bestia tiene 10 cuernos que le dan poder. Serían ahí 10 cuernos más uno más, el 11º, que es un cuerno diverso con sede en Roma. Y eso representa el cuerno pequeño, la iglesia y Estado, que controla especialmente 3 de estas divisiones. El modelo en el que se basa es del cuerno pequeño, que se descubrió originalmente como un cuerno blasfemo y flagrante del papado, surgido durante la Edad Media, Daniel 7:8. Esta nueva descripción profética, junto con las del anticristo del Apocalipsis, revela de nuevo que este último surgimiento del papado pasará a ser una potencia mundial dominante. Daniel 8, del 9 al 12. No puede ser mucho después de que los 10 cuernos son reconocidos que este 11º viene, porque subió entre ellos a un escenario de los últimos tiempos. Esta es la imagen final del anticristo dentro de esta profecía. Emerge como gobernante del mundo entero con su herida mortal ya curada. Es una persona o gobernante de los últimos días llamado el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses 2:3, el anticristo en 1 de Juan 2:18 y la bestia en muchas referencias del Apocalipsis. Resulta útil repasar el ascenso del poder papal desde 1929. El 7 de junio
de 1929 se ratificaron 3 acuerdos de Letrán entre el gobierno de Italia y la Santa Sede. De esos acuerdos legales, la Santa Sede fue reconocida como un Estado soberano, un gobierno de Iglesia-Estado, la única entidad de este tipo internacionalmente. Así comenzó el cumplimiento de las predicciones de Apocalipsis 17. El Papa Pío XI presidía entonces la Iglesia Católica Romana, contrató los servicios de psicoanalistas para sentar las bases de la futura dominación del mundo. Se formuló la promoción de una agenda no religiosa para vincular al mundo a la Iglesia Católica. El papado llegó a la conclusión de que, si podía controlar Estados Unidos, podría conquistar el mundo. Su base de poder serían 3 regiones cristianas: Norteamérica, Sudamérica y Europa Occidental. Es interesante que la bestia profética romana de Daniel 7 tenga 10 cuernos. Es igualmente intrigante que el mundo representado por 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 17:10 se predice que compartirá el poder con esa bestia papal brevemente al final. Esos cuernos poco después se muestran en Apocalipsis 13 como teniendo coronas, exactamente como el Club de Roma y ONU prevén 10 divisiones civiles mundiales como parte de un orden mundial nuevo. Le dan fuerza y autoridad a esa bestia. El 29 de junio del 2009, el Papa Benedicto hizo pública una importante carta encíclica titulada Caritas in Veritate, o Caridad en la Verdad. En ella pedía un líder moral mundial. No hay duda de que el cuerpo de este documento considera a la cabeza papal, él mismo, como esa persona y la respuesta a los tiempos problemáticos de la tierra. Presidentes y primeros ministros viajan cada semana a Roma para reunirse con el Papa o sus prelados. Ningún poder en la tierra iguala al del papado. Un magnetismo sutil y casi subliminal atrae al mundo hacia Roma. Los líderes mundiales no logran resolver la creciente intensidad dentro de las naciones y entre ellas. Una brújula moral, un líder que simboliza la paz, la estabilidad económica y las respuestas globales está atrayendo una atención creciente hacia el Vaticano. Los 10 cuernos son las 10 divisiones del mundo que ahora están divididas política y sociológicamente. El auge de otro o 11º se está imponiendo rápidamente a nivel internacional. Una crisis especial, una tensión en la humanidad en la que el mundo cristiano, esas 3 divisiones, busca una respuesta religiosa, está a la espera. El peso de la evidencia sugiere que las calamidades traerán un sentido de impotencia. Habrá una protesta sobre la moral. El estrés financiero será evidente y en lugar de un secular orden mundial nuevo, habrá una llamada para volver a Dios. El papado será el foco natural y se producirá un llamamiento a la sacralidad dominical. En lugar de las agendas del derecho de la vida o del calentamiento global, sobrevendrá un avivamiento religioso bajo falsas doctrinas. En el versículo anterior, el 23, toda la tierra será hollada y despedazada por Roma, sugiriendo que su control final será coercitivo. ¿En qué se centra? En el mundo cristiano. El resto vendrá después. Versículo 24. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. La palabra someter es shefal, que implica humillar. En este contexto significa poner bajo su control. Roma, como una agencia de Satanás, pondrá al mundo cristiano bajo su control a través del asunto del sábado. Esto representa, como hemos notado, 3 de las 10 divisiones en que se ha dividido el mundo.
¿por qué se centrarían Satanás y sus agencias en el mundo cristiano? Ahí es donde surgirá y será más fuerte la resistencia contra sus prácticas engañosas. ¿Y cómo terminará este asunto? Las agencias satánicas se combinarán con el mundo profesamente cristiano y lo inspirarán. Los que tienen la forma de piedad sin el poder se alinearán bajo la bandera de Satanás y desplegarán su credo, su celo en anular la ley de Dios. El mundo entero tendrá la oportunidad de elegir entre Cristo y Barrabás. Los hombres que han pervertido la verdad, que han aplicado mal las escrituras y que se han cegado resistiendo la palabra que es verdad, forman el gran poder apóstata de los últimos días. Esto lo encontramos en un librito de El Eco de la Biblia y las señales de los tiempos, en el año 1897. En el versículo 24, el ángel pasa del histórico imperio romano a su última fase de 10 cuernos, que corresponden a los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor. Nótese que cuando la piedra golpeó los pies y los dedos, 4 reinos llegaron a su fin, una aplicación de los últimos tiempos. El 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. En 2 ocasiones anteriores se había descrito al cuerno pequeño hablando grandes cosas, en el versículo 8 y 20. Ahora el ángel explica qué clase de palabras significaban. Él se refiere al papado, la autoridad que la Iglesia Católica Romana ha asumido en desafío de las Escrituras y la asunción de la tradición y las prácticas paganas. Está directamente en contra de las directivas sagradas de Dios. 25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. La imagen no es la de una breve campaña, sino la de una prolongada guerra intimidatoria, falsas enseñanzas, acusaciones y abusos contra el pueblo de Dios. Además, en otras partes está claro que el anticristo exigirá a la humanidad un culto, lealtad, en el que los santos no podrán participar. 2 Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13:8 y 12. Las escrituras proféticas describen la extrema situación de la gente a manos del anticristo en este momento, de modo que en realidad se le da autoridad para hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Justo en el momento en que las fuerzas del mal están listas para destruir Jerusalén, un símbolo del pueblo de Dios, su cuerpo de creyentes, la última fortaleza de los santos, el Señor saldrá y peleará contra esas naciones. Zacarías 14, del 1 al 3. Y el remanente será rescatado. Los 144,000 sellados por Dios de la muerte, aunque no del sufrimiento extremo, llevarán este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La Iglesia Católica Romana está acusada en este ámbito. Lo más flagrante ha sido la nueva redacción de los 10 mandamientos recogidos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, en la Vulgata Latina, en los años 390 al 405 después de Cristo, y en las versiones Douay-Rheims en 1582 a 1610 después de Cristo. Ese decálogo no es como los documentos antiguos. Esto se hizo para eludir el consejo directo que Dios hizo contra la veneración de imágenes y el séptimo día sábado. El único lugar donde Dios escribió directamente parte de la Biblia es al escribir esos mandamientos. Fueron escritos por su dedo en tablas de piedra. El Dios supremo del universo escribió la redacción y la puso en piedra como mandamientos inmutables y perdurables que nunca serán olvidados por la humanidad. La idea de los años especiales o jubileos se ha convertido en una herramienta pastoral clave en el último siglo.
La tradición de los años santos comenzó en 1300, con invitaciones a los católicos a peregrinar a Roma. Con el tiempo, el intervalo entre los años santos se acortó de 100 a 25 años para que todo el mundo pudiera teóricamente tener la oportunidad de complementar un año santo de peregrinación a lo largo de su vida. Eso está en esta revista en diciembre 29 del año 2021, católica. Y el Papa Francisco celebró su jubileo extraordinario de la misericordia el año 2015 al 16. El Santo Padre introdujo una innovación al designar años especiales para celebrar su propio magisterio, dominando el año de Laudato Si. Entonces, tienen el poder para cambiar los tiempos. Y la Iglesia Católica Romana cumple esta profecía. El cuerno pequeño buscará las prerrogativas de Dios. Las palabras y enseñanzas del cuerno usurparán la autoridad de Dios. El cuerno pequeño intentará reemplazar la palabra de Dios con sus propias grandes palabras. Esto coincide con lo que Pablo dice sobre el hombre de pecado, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, sobre lo que es adorado, de modo que se sienta en el templo de Dios, exhibiéndose como Dios. La triple referencia de Pablo al culto divino y a la presencia llena de gracia de Dios en el servicio divino amplía la intención de cambiar los tiempos y la ley en Daniel 7:25. Su siniestro método consiste en sustituir la palabra de Dios por palabras humanas para conseguir que los santos cambien su fe, su culto y su vida para que coincidan con esas palabras engañosas presentadas como palabras de Dios. El 25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El poder dado al papado para dominar al mundo con sus doctrinas es por 3 tiempos y medio. La palabra aramea para tiempo es idam. Esto puede significar simplemente tiempo, un periodo o lapso de tiempo o una era. Se argumenta que puesto que en Daniel 4:16, 23, 25 y 32 la misma palabra se refiere a años, basado en Josefo y la Septuaginta, es lo mismo aquí. Otros argumentos apoyan un tiempo más genérico porque Daniel utiliza la palabra real año en el capítulo 6:1. Pero la Biblia se refiere a este poder en otros lugares con periodos de tiempo muy específicos que duran 3 años y medio. En Daniel 12:7 Jesús revela que el anticristo, caracterizado como el rey del norte en el capítulo anterior, perseguiría a los santos. Allí, Moed Moeds mitad se refiere a 3 años y medio de festival sagrado, o sea, en expiación, en día de juicio. Es el asombroso capítulo del Apocalipsis 13. La bestia del mar está en control mundial supresivo durante 42 meses, 3 años y medio profético. Eso es sacado de Cartas y Manuscritos, volumen 19, página 282. Y el carácter completo del número 7 se observa en Daniel 3:19 y 4:25. Se extrae del relato de la creación, Génesis 1 y 2, y se alude a él en las observaciones semanales y anuales del sábado. 3:5, el periodo de opresión, se representa como la mitad de un periodo completo divinamente determinado para el mundo. También sugiere que otros 3:5 están en otra parte de la profecía para hacer un 7 entero. Esa es la imagen precisa de la profecía de 490 años de Daniel 9. Cristo pasó 3 años y medio en su ministerio a la humanidad a través del dolor y la aflicción. El hombre tiene un periodo final de 3 años y medio para terminar lo que él comenzó, lo cual completará esas 7 semanas finales de años. Entonces la historia humana llegará a su fin.
La alusión al comienzo del reino mesiánico se denomina los últimos días. Número 24:14, Isaías 7:2. Las frases proféticas, los últimos años, Ezequiel 38:8, y los últimos días, Ezequiel 38:16, se utilizan para este periodo inicial. Los últimos 3 años y medio también se denominan tiempo del fin, Daniel 8:17, 11:35 y 12:4, y tiempo señalado, Daniel 8:19, 11:35 y Habacuc 2, del 2 al 3. Juntos forman un 7 que representan el gran significado de la última semana de las 70 semanas de años de Daniel 9. Por eso los últimos días ya comenzaron con el primer advenimiento de Cristo, Hechos 2:17, Hebreos 1:2. Esos últimos días ya estaban presentes. 2 Timoteo 3:1, Santiago 5:3, 2 de Pedro 3:3. Es similar la expresión la última hora, en la que el anticristo ha llegado. 1 de Juan 2:18. Y los últimos tiempos, Judas 18, en el que los burladores están presentes, y cuando la salvación de Dios ya había sido revelada en Cristo. 1 de Pedro 1:20. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, refiriéndose a los últimos días. Pero debido a que porciones de Daniel fueron selladas hasta el tiempo del fin, los apóstoles no sabrían inicialmente cómo podrían terminar ese periodo de 490 años. La última semana se dividió en 2 periodos de 3 años y medio. El poder que se extiende en la era del anticristo cesa al final de los 3 años y medio. Algunos describen estos 3 años y medio como 1260 años. Esto se basa en la falsa suposición de que un día representa un año en esta profecía. Esto introduce complicaciones que se acumulan repentinamente dentro del tema escatológico presentado en Daniel 7 y 8. La expresión se entiende generalmente como 3 años y medio, el equivalente de la última media semana de años en el capítulo 9:27. Los 3 años y medio deben entenderse aquí como una auténtica profecía de tiempo. Recordemos, en la profecía del capítulo 9 dice que iban a ser cortados esa semana. Y el tiempo, los tiempos y la mitad o la división del tiempo representan 3 ciclos y medio de expiación. Según Daniel 12:7 y el lenguaje de Apocalipsis 12:14, esto se relaciona con el período de prueba final enfatizado en la última semana de las 70 semanas de Daniel 9. Se utilizan 42 meses similares cuando se expresan los poderes perseguidores terrenales. Los 1260 días se utilizan para expresar el tiempo en que el pueblo de Dios puede saber que las batallas finales están a punto de terminar. Quizá incluso pueda producirse una cuenta atrás literal. Las expresiones son consistentes, replicantes e instructivas. Ahora leo el versículo 26 al 28. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vemos que esto es parte del juicio final. Dice el 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio. El tribunal ha estado en sesión desde Daniel 7:9. Así comenzó una fase única de la actividad divina. Fue otro paso hacia la creación del reino de Dios. Por la secuencia de sus acontecimientos narrativos, esto comenzó en algún momento después del ascenso del poder papal del cuerno pequeño durante la Edad Oscura. Contextualmente,
el anciano de días inició su proceso de descubrimiento en cuanto a quienes formarían su reino que el Hijo del Hombre vendría a recibir. El poder del cuerno pequeño fue rechazado y sentenciado a ser destruido. Estábamos ahora en una nueva fase de descubrimiento relacionada con los últimos acontecimientos de la tierra. Se acaba de describir otro ascenso del cuerno pequeño o papado. En ese contexto, una escena judicial paralela, similar a la del versículo 9, se abre ante los lectores de Daniel. Se describe otra escena de juicio para detener el dominio establecido por este cuerno pequeño y poner fin a los fallos judiciales a favor de los santos de Dios. Ahora podemos determinar una secuencia muy importante. Habrá un periodo de 3 años y medio de opresión para el pueblo de Dios, pero en la promesa anticipada los procedimientos judiciales quitarán el dominio de ese poder papal. En Daniel 8 se da una descripción más detallada de este cuerno pequeño apocalíptico. En un juicio sumario dice que será quebrantado sin mano, versículo 25. Una narración similar del anticristo se da en Daniel 11, como el rey del norte. También éste llegará a su fin y nadie le ayudará. Daniel 11:45. En el orden o secuencia de esta misiva, después de 3 años y medio, este poder llega a su fin. Para que esto ocurriera, un proceso judicial tendría que estar en marcha durante o justo antes de esos 3 años y medio para dictar sentencia por sus acciones. Daniel califica más tarde ese periodo como el tiempo señalado. Esta conclusión es interesante a la luz de una representación del juicio de los vivos en Apocalipsis 11:1, que comienza inmediatamente antes de un periodo de 42 meses o 1260 días. Integralmente ligado a esto hay un mensaje impresionante del sumo sacerdote Jesús en Daniel 12. El fin del anticristo fue anunciado en Daniel 11:45. Esto fue seguido inmediatamente por la liberación del pueblo de Dios. Daniel preguntó a Cristo, ¿cuándo se consumaría ese final? Daniel 12:6. Jesús respondió que después de un tiempo y medio, usando la palabra especial moed para tiempo, todo esto terminaría. Daniel 12:7 dice, y cuando se acabe la dispersión o persecución del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que vemos cómo lo podemos ver en esta gráfica. Hay un tribunal de sentencia y que cuando llegue al fin, después de 3 años de persecución, que vemos que ahí está el rey del norte, o hombre despreciable, o cuerno pequeño, y los mensajes paralelos asociados con el juicio del cuerno pequeño en Daniel 7 se señalan como histórico. Fueron 4 reinos literales, un cuerno pequeño, un hombre despreciable, Daniel 11, y comienza el juicio. Y luego vemos que el reino del cuerno pequeño termina. Y en el fin del tiempo vemos 4 reinos metafóricos, también el cuerno pequeño, el rey del norte, de Daniel 11, y luego comienza una nueva fase de juicio, y vemos que el reino de Cristo se completa. Ahí están las similitudes. Y se definen 2 reinos o dominios. Uno es eterno y el otro llega a su fin. Este es un tema que se repite a lo largo de toda la profecía apocalíptica. Su anuncio comenzó con Juan el Bautista. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios triunfará. Un gran tema espiritual está en evidencia por el aviso elevado que Dios quiere morar en nosotros para vindicar cómo su esfera vasta de dominio gobierna. Cuando comienza el juicio de los vivos, comienza el enfrentamiento final entre Cristo y Satanás. Daniel 8, el carnero y el macho cabrío
es el prefacio. Daniel 12, el prólogo. Y Apocalipsis, la narración apocalíptica de los eventos. 26. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. La inferencia es que la destrucción total del anticristo papal y su imperio ocurrirá en ese momento, abriendo la puerta para que el reino eterno de Dios se establezca plenamente en paz. En el Apocalipsis, especialmente capítulos 13 y 17, el apóstol Juan describe una confederación de 10 cuernos dirigida por una bestia. Estos dos grupos o visiones de 10 cuernos se interpretan mejor para simbolizar el mismo período, como el cuerno pequeño y la bestia, utilizando simplemente diferentes figuras para el mismo líder malvado, el anticristo. Varios hechos confirman esta identificación. Tenemos 6 puntos. 1. Gran parte del mismo simbolismo se emplea para describir ambos imperios. El término bestia se utiliza para el imperio y su líder. 2. Ambos reinos se oponen a Dios y su líder blasfema contra su nombre. 3. Ambas bestias tienen 10 cuernos. 4. Ambos imperios persiguen a los santos. 5. Ambos imperios tienen gran poder durante 3 años y medio. 6. Ambos imperios serán destruidos cuando Cristo regrese y establezca su reino. El versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. El ángel ha estado hablando sobre el reino de la cuarta bestia y su cuerno diverso, para responder a la pregunta de Daniel. Ahora Gabriel quiere terminar la explicación que empezó en los versículos 17 y 18, que es una continuación del versículo 13. Y así termina el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Los santos han tomado el reino, un cambio eterno en el universo de Dios. Esta frase introductoria del versículo 27 está preparando el escenario para repetir el mensaje del versículo 18. Quiere que Daniel y tú y yo miremos más allá de los tumultuosos acontecimientos finales de la tierra y veamos un reino lleno de gente santa donde reina la paz. Mira, Daniel, mira al remanente del final de los tiempos. El final será eternamente gratificante. 27. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. El sustantivo inmediatamente anterior a cuyo es el Altísimo. Esto continúa la recepción del reino del Hijo del Hombre desde el versículo 14, donde vino al anciano de días para recibir ese reino. Lucas 22:19 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Qué maravillosa promesa es esta. Hemos de compartir con Cristo el reino que Él recibe de su Padre. Se trata de un reino espiritual en el que los más activos en el servicio a los demás son los más grandes. 2 Timoteo 2:12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esta imagen se repite más tarde en Daniel 9:24 como el resultado de que el pueblo de Dios abandone el pecado. Dice: para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. El fin o conclusión de las cuestiones proféticas de alguna manera es consistente de que por ahora sus experiencias visionarias y de audición han terminado. Su tarea de registro ha concluido, mas aún la narración puso fin a la historia de la tierra y vio establecido el reino de Dios. No hay nada más en la narración angélica ni nada más que Daniel pueda transmitir. Dice el 28, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. La visión y su encuentro con Gabriel fueron un desgaste emocional y físico. La razón no está del todo clara, pero por primera vez en su libro se muestra muy vulnerable y abierto sobre sus sentimientos. Le afectó tan profundamente que su matiz facial cambió.
Esta imagen se repetirá en futuras visiones. Dice, pero guardé el asunto en mi corazón. Se ha supuesto que el increíble impacto que estas profecías tendrían en su pueblo no solo le causó horror, sino que no creyó que pudieran divulgarse abiertamente. Pero él estaba en cautiverio y sin duda había visto la matanza y la pérdida de su nación y su pueblo. Eso había ocurrido probablemente más de 60 años antes. Anticipa ahora una repetición del pasado. Sin duda está preocupado y se hace muchas preguntas. Otra cuestión personal intrigante es la soledad de Daniel. Desde su juventud no se registró el placer de ningún amigo o confidente judío. En todos los años y experiencias registrados en su libro parece estar solo. Es posible que deseara saber más sobre el significado de esa dramática visión. ¿No le había revelado Dios abiertamente otras visiones y sueños? Este encuentro divino supuso una nueva transición en su relación con el cielo. Iba a ser un vidente, un escriba de Dios, registrando material para el futuro del pueblo de Dios. La revelación más personal se referiría a su pueblo que estaba a punto de ser liberado de Babilonia. El ministerio de Ciro pronto ocuparía el primer plano con las profecías relativas a él por su nombre, mientras un clímax redentor impresionante, 490 años a la historia profética, sería dado, aunque no comenzaría hasta un siglo más adelante, con un decreto en Daniel 9. Finalmente, la mayoría de las misivas restantes serían selladas de cualquier entendimiento, incluyendo el suyo propio, hasta el cierre final de la historia de la tierra. Como dice Daniel 12:4, cierra el libro y séllalo hasta el tiempo del fin. Sé que hemos llegado aquí hasta el final del versículo 28. Daniel quedó consternado, pero la historia continuará sobre Daniel y sus preocupaciones en los capítulos adelantes. Y como vemos, esta profecía fue sellada, pero sería abierta, como nos dice, hasta el tiempo del fin. Y nosotros sabemos que ya estamos en el tiempo del fin. Ahora nosotros podemos estudiar y comprender más. Y con estos estudios les invito a que nosotros personalmente vayamos a la palabra de Dios y directamente busquemos y leamos estos libros, Daniel y Apocalipsis, y que seamos guiados por medio del Espíritu Santo para que podamos entender, porque el tiempo es cerca. Damos por finalizado este capítulo 7 y para terminar, terminaremos con una oración. Oremos. Gracias, Dios eterno, por demostrarnos tus caminos y el hermoso plan de redención para redimir a tu pueblo. Ayuda a que estas enseñanzas se queden en nuestros corazones y que podamos compartirlas a otros. Gracias por todo lo que tú nos das. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que llegamos hasta el final de este video y más adelante, más después haremos el capítulo 8, que es donde empieza la narración del capítulo 8 al 12 en adelante. Así es que Dios les bendiga.